Buenos días, feliz sábado para todos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Contentos? Yo hoy estoy contento, de verdad, porque descanso de las actividades de la semana y me desconecto un poco y estar aquí compartiendo con ustedes y adorando y glorificando el nombre de Dios, de verdad me da paz y tranquilidad y alegría de estar aquí junto con ustedes. Creo que es el mejor regalo que Dios me ha dado. Pensaba anoche que mi esposa y mi hija están en el campamento. ¿Y qué hacía yo cuando no estaba en los caminos de Dios, cuando estaba solo en la casa? Me iba por ahí con los amigos de fiesta. Ahora le doy gracias a Dios, le di gracias a Dios anoche porque estaba ocupado en sus cosas y estaba preparando las cosas que Dios. Y me da mayor alegría estar en estos caminos que en los que estaba antes. Antes eran caminos de perdición, ahora son caminos de alegría y de esperanza. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él tuvo y la paciencia que tuvo conmigo para que yo tomara la decisión de aceptarlo a Él y acercarme a Él. Antes de comenzar, quiero contar una historia para que reflexionemos un poco, una historia que vi en un TikTok. Decía que un hombre fue con su familia a la iglesia y se le olvidó apagar el móvil. Dice que en el medio de la predicación del pastor sonó el móvil. Sonó muy fuerte. Cuando terminó el pastor la predicación, fue y le reclamó que por qué no estaba pendiente y no mantenía el móvil apagado. Los hermanos de iglesia murmuraron y también le comentaron algo. Y de camino a su casa, su esposa durante todo el camino le estuvo reclamando el error cometido. El hombre se puso muy nervioso y decidió ir a un bar. Cuando llega al bar, estaba tomándose unos tragos y del nervio que tenía, tumbó las botellas que estaban encima de la mesa. Se cayeron todas al suelo y se rompieron. En eso se paran varias personas de otra mesa y él se asusta. Agarra, cubre su cara y cierra los ojos, porque piensan que esas personas lo iban a golpear. Lo que hicieron esas personas fue que se le acercaron a él y le dijeron que si estaba bien, que si se había cortado con algún cristal. Y él dijo que no. En ese momento salió el mesero, le dio una servilleta para que se secara. Vino el señor que limpiaba, ayudó a recoger las botellas. Y después se acercó el gerente del local y le dio un abrazo y le dijo, ¿estás bien? Sí, no pasa nada. Cualquiera comete un error. La semana siguiente, el próximo fin de semana, ¿a dónde cree usted que volvió ahí ese señor? Siguió yendo al bar, no volvió más a la iglesia. Con estas palabras los invito a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 11, leeremos del versículo 1 al versículo 11. Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 11. Leeremos. Jefté o Jefté, no sé cómo lo pronuncie cada uno, dice que el español es muy amplio, entonces podemos decirle Jefté o Jefté. Yo lo voy a nombrar Jefté. Dice, Galadita era un valiente guerrero, hijo de una ramera, y su padre fue Galad. La esposa de Galad había tenido hijos, y cuando crecieron, echaron a Jefté, diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Top, y se le juntaron hombres desocupados, que hacían incursiones bajo su mando. Después, cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Yesté a la tierra de Tob. Y le dijeron, ven y sé nuestro capitán para combatir a los amonitas. Yesté respondió a los ancianos de Israel, ¿no me aborrecieron y echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galat respondieron a Yesté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas, y seas caudillo de todos los habitantes de Galat. Y este preguntó entonces a los ancianos de Galat, si me volvéis para que pelee contra los amonitas y el Señor los entrega ante mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galat respondieron a Yesté, el Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Yesté fue con ellos y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe. Y Yesté repitió todas sus palabras ante el Señor en Mizpa. ¿Habían escuchado la historia de Yesté?
¿Lo conocían? Dice que fue juez durante 6 años del pueblo de Israel. Vamos a comenzar entre el versículo 1 y 3, nos cuenta una pequeña historia de Yesté, que es hijo de Galá y es hijo de quién? De una ramera. Después sus hermanos lo echan de la casa. ¿Por qué? Porque no es del hijo de la misma madre y no puede tener la herencia de su padre. Y Yesté huyó y se juntó con hombres desocupados que hicieron incursiones bajo su mando. Vamos a analizar la vida de Yesté. Nace de una ramera. Va a una casa donde convive con hermanos que son medios hermanos de él, porque son los mismos por parte del padre. Pero la madre que vive con él no es la correcta, no es su madre. Desde niño va creciendo en esa situación. Después cuando llega grande, su padre debe morir y los hermanos lo echan de la casa. Después llega a un sitio, a un pueblo donde hay personas desocupadas que es con las que él se junta. Hay situaciones que nosotros en esta vida no podemos controlar. Nosotros no podemos decidir quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestras madres, quiénes son nuestros hermanos, y en qué hogar vamos a crecer. Esas cosas no están al control de nosotros. Y Yesté estaba viviendo esa situación. Él no tenía control de nada de lo que estaba sucediendo. ¿En algún momento de nuestras vidas le ha sucedido algo a ustedes como Yesté? Que ustedes no tienen el control de lo que está sucediendo. ¿Han tenido problemas en algún lugar donde se han tenido que ir porque los han tratado mal o los han echado? ¿Han tenido hermanos dentro de su hogar con los cuales no tienen una buena relación? ¿O un padre y una madre con la que no tienen buena relación? ¿O tu madre tiene un trabajo que no es de la mejor reputación y todo el mundo te ataca por quién es tu madre? ¿Has venido a la iglesia y no te han tratado como tú has querido y te has ido de la iglesia porque no te sientes bien dentro de esa iglesia? ¿Has vivido esa situación? Cada uno ha tenido una situación particular dentro de su vida que ha vivido y ha tomado decisiones. Él tuvo que irse. En algún momento nosotros nos hemos alejado de algunos lugares donde no nos sentimos bien o de donde nos corren. Leemos el versículo 4. Dice, después cuando los amonitas hicieron guerra contra él. Vamos a analizar aquí qué es lo que está pasando. Vayamos a Jueces, capítulo 10, y leeremos del versículo 8 al 18. Dice, estos oprimieron y quebrantaron durante 18 años a todos los israelitas que estaban al otro lado de Jerusalén, perdón, al otro lado del Jordán, en tierra del Amorreo, en Galat. Y los amonitas pasaron al Jordán para combatir también a Judá, a Benjamín y a Efraín. E Israel fue afligido en gran manera. Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. El Señor respondió a Israel, cuando fuiste oprimidos por los egipcios, los amorreos y los amonitas y los filisteos, los de Sidón y de Amalet y de Maón, y clamaste a mí, no os libraré de sus manos. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os libraré más. 14. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren de vuestra aflicción. Y los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, pero líbranos de este día. Y quitaron de entre ellos los otros dioses y sirvieron al Señor, quien no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Y los amonitas se juntaron y acamparon en Galá, y se juntaron también Israel y acamparon en Mizpa. Los príncipes del pueblo, los príncipes y el pueblo de Galá, dijeron uno al otro, ¿quién empezará la batalla contra Amón? Él será la cabeza de todos los que habitan en Galá. Es decir, que el pueblo de Dios Israel se había alejado de Dios y empezó a adorar dioses paganos. Durante 18 años fueron perseguidos por los amonitas. En ese tiempo Israel estaba sufriendo y Jefté estaba lejos en el pueblo de Tob. Cada uno estaba llevando una vida diferente. Él estaba creciendo, luchando, y Israel estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Hasta que llegó el momento que Israel decidió reconocer su error, quitarse todos los dioses que tenían, orar al Señor y que el Señor los perdonara.
y el Señor los perdona. Ahora dice, ¿quién podemos buscar que sea nuestro caudillo para que libre esta batalla? Y por el otro lado estaba Yefté solo, librando sus batallas. Versículo 5. Los ancianos de Galá fueron a traer a Yefté de la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro capitán para combatir los amonitas. Yefté respondió a los ancianos de Israel, no me aborrecéis y estáis de la casa de mi padre. ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y este es un hombre natural como cada uno de nosotros. Fueron los ancianos del pueblo de Israel a buscar ayuda en él, pero había sido rechazado y lo habían echado de su casa. Y él le dice, no me echaron ustedes. En el, en el 8 dice, los ancianos de Galaad respondieron a Yefté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas caudillos de todos los que habitamos en Galaad. Y preguntó entonces a los ancianos de Galá, si me volvéis para que pelee contra los amonitas y el Señor los entrega ante mí, seré yo vuestro su caudillo. Y los ancianos de Galá respondieron a Yefté, el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Imagínense la conversación entre los ancianos de, de Galat y Yefté. ¿Qué tiene que haber en ese momento para que Yefté haya decidido volver? Los ancianos llegarían y le habrán pedido perdón a Yefté porque lo hicieron. ¿Y por qué sabemos que los ancianos llegaron con humildad? Porque ya anteriormente leímos que se quitaron todos los dioses que tenían, se humillaron otra vez ante Dios y buscaron el perdón de Dios. Es decir, que esas personas cambiaron. Pero la primera batalla que gana Yefté es que Yefté perdona, porque aparte que lo corrieron del pueblo de Israel, él se fue y le contesta, pero no fueron ustedes los que me echaron. ¿Pero qué decidió Yefté? Perdonar. ¿Por qué perdona? ¿Por cómo sabemos que perdona? Porque vuelve con ellos. Es decir, que hay perdón de los dos lados. Hay un lado que acepta, porque ellos le dicen, reconocemos que lo hemos hecho mal y aceptamos y necesitamos de tu ayuda. Y Yefté perdona lo que ellos hicieron y decide volver al lugar que lo invitaron. A veces, cuando uno va a visitar a un hermano que está alejado de la iglesia y le plantea que cómo está, que por qué no ha visitado más la iglesia, entonces a veces te plantean esta situación, es que pastor, usted no me entiende, o hermano, no entiende la situación que yo estoy viviendo, no saben lo que yo estoy pasando. Y es verdad, porque ningún hombre sabemos lo que ha vivido cada uno de ustedes y las situaciones que ha pasado cada uno de ustedes. Pero usted sabe quién sabe lo que ha pasado, Dios. Dios sabe lo que ha pasado cada uno de ustedes en su vida. Saben los rechazos que han tenido, dónde crecieron, cómo han vivido, las dificultades que han tenido en su vida. Eso todo lo sabe Dios. Y Dios siempre está con cada uno de nosotros en el lugar que estemos, porque nosotros amamos a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Yefté amaba a Dios? Vayámonos al capítulo 11, vamos del 23 al 23, 24, 26 y 27. Dice, así fue el Señor, el Dios de Israel, quien echó, esto es Yefté, mandando un mensajero al rey de los amonitas para resolver la guerra en paz. Y él le escribe en el 23, así fue el Señor, el Dios de Israel, quien echó a los amorreos ante el pueblo de Israel. Y los quieres poseer tú, ¿no poseerías tú lo que Quemos tu Dios te diera? Así poseeremos nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios nos dé. Era, ¿Eres tú ahora mejor que Balá, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo alguna guerra contra nosotros? Durante 300 años Israel está habitando en Hezbón y Aroer y sus aldeas y en todas las ciudades de Amón. ¿Por qué no los habéis reclamado en ese tiempo? Y le dice, así yo en nada he faltado contra ti. Haces mal en pelear contra mí. El Señor que es el juez juzgue hoy entre Israel y Amón. Pero el rey de Amón no atendió a las razones de Yefté. ¿Yefté conocía de Dios? Sí, conocía de Dios. Y le está diciendo al rey, tu lucha no somos tú y yo, que tu Dios te dé la tierra que tiene que darte. Y nuestro Dios nos va a dar la tierra
que nos pertenece a nosotros. Él entendía que Dios era el que tenía el control de la batalla, que no era él el que peleaba, era Dios el que peleaba por el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que entender que en nuestras batallas diarias no somos nosotros los que peleamos la batalla, es Dios que pelea la batalla junto con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a estar agarrados del lado de Dios. Y Dios va a pelear la batalla y la va a ganar por nosotros. Y él entendía eso. No nos cuenta la historia de él, cómo aprendió, porque dice que 300 años ha estado el pueblo de aquí. Y este leía los libros de Moisés, conocía la historia del pueblo de Israel. No nos dice si lo aprendió en su casa, si compartía el libro, pero conocía de Dios y conocía la historia del pueblo de Dios y sabía hasta dónde había llegado el pueblo. Y él escribe esta carta diciendo, es Dios el que tiene el poder. Y que sea Dios, le dice, el Señor, que es el juez, juzgue hoy entre Israel y Amón. Y el Señor ya había perdonado al pueblo de Israel porque se arrepintieron de su pecado y lo habían perdonado. Dice que el final de la vida de Yesté fue aún mejor, porque el pueblo aceptó las condiciones, él no tuvo nada que pelear, porque dice, entonces Yesté fue con ellos, el versículo 11 del capítulo 11, y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe, y Yesté repitió todas sus palabras ante el Señor en Mizpa. Él le dijo que si él ganaba la batalla, ellos lo colocarían como caudillo, y ellos aceptaron que sí. ¿Y qué pasó? Antes de ir a la batalla, ya ellos habían colocado a Yesté como su caudillo. Aquel que fue rechazado, que fue sacado de la casa de sus hermanos, que no le dieron herencia. Aquel que fue maltratado fue aquel que volvió para luchar por ese pueblo y fue el que ganó la batalla. Cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para cumplir una misión y todos somos importantes para Dios. No importa lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado. En esos momentos sabemos que Dios está al lado de nosotros y estamos creciendo con Dios. Porque dice que estaba con unos desocupados. Algunos escritores hablan de que esos desocupados eran maleantes, pero otros dicen que no, que Yesté era un hijo de Dios y que estaba conectado con Dios, que eran personas igual a él, que no tenían propiedades, no tenían empleo, no tenían nada. Y lo que habían aprendido en la vida era luchar. Entonces, Yesté llegó a ser el capitán de todas esas personas desocupadas y tenía un ejército que luchaba. Algunos escritores dicen que luchaban por hacer el bien dentro de las aldeas, para rescatar a las personas buenas, para salvar a las personas buenas. Y ese entrenamiento en el lugar que él estuvo, pasando sus necesidades, Dios estuvo al lado de él y lo estuvo preparando para la batalla. Yesté ganó la batalla contra los amonitas. En el versículo 29 de Jueces, capítulo 11, versículo 29 dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Yesté, cruzó por Galá y Manasés. Pasó por Misas de Galá y ahí atacó a los amonitas. Y este hizo voto al Señor diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, el que salga, el que me salga a recibir de la puerta de mi casa cuando yo vuelva de los amonitas, será del Señor. Lo dejo hasta ahí, ese versículo, será del Señor. Porque hoy en la tarde le voy a decir que este hizo un voto al Señor. Y tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos al Señor. Pues tenemos que ser muy responsables cuando le prometemos algo al Señor. Y le prometió algo a Dios. Y en la tarde le voy a decir qué fue lo que prometió. Lo pueden ir estudiando en su casa. Así que si cada uno de nosotros ha tenido una situación difícil, un momento de amargura, Dios ha estado ahí a tu lado. Y Dios te necesita que vuelvas aquí a la iglesia, aquí al lado de tus hermanos, donde hay amor, donde hay perdón. Entendemos que todos estamos creciendo al lado de Dios y todos tenemos dificultades. Todos queremos caminar, pero tenemos que ser una iglesia unida donde demos amor y demos perdón. Dios me los bendiga, hermano. Los invito a colocarse de pie para cantar el himno número 236. A Jesús entrega todo.